Bueno, continuando con la exposición referida a costos y concluyendo un poco o retomando el hilo de lo que veíamos en la última presentación, uno de los sistemas el cual presenté en su metodología tenía que ver con un sistema de costeo completo o costeo por absorción, que es que la totalidad de los costos incurridos, directos, indirectos, fijos o variables, a través de una metodología de asignación o eventualmente de distribución para aquellos costos que tienen una naturaleza más indirecta a través de ciertos inductores, terminan en la refundición de un determinado costo de un producto o de un objeto de costo. Lo que vamos a ver ahora es una metodología no solamente para llevar un proceso de ejecución de los costos en términos de la realidad productiva de una explotación o un establecimiento fabril, sino es un pequeño modelito de sensibilidad que lejos está de ser o los modelos de costeo o los modelos de sensibilidad que en la materia específica del módulo de finanzas o del módulo de costos ven en profundidad, igualmente con la administración de escenarios, etcétera, sino que es, digamos, algunas planillas de cálculo que nos van a permitir ordenar algunas ideas o algunas conclusiones. Esa es la idea de esta presentación. Seguramente de acá saldrán algunas inquietudes, etcétera, que van mucho más allá de estrictamente lo metodológico o las herramientas informáticas para trabajar. Entonces, el sistema de costeo que vamos a presentar acá y que, reitero, ustedes van a ver en profundidad en términos teóricos y metodológicos en el módulo de costo, es el sistema de costeo directo o sistema de costeo variable. En este sistema de costeo variable o directo se utiliza una presentación diferente a lo que es el estado de resultados contable tradicional que surge eventualmente del proceso de un costeo por absorción. A diferencia de este, el sistema de costeo directo o variable es un sistema de operación básicamente orientado a la toma de decisiones que evalúa tanto los inventarios como los costos de las ventas. Me refiero a inventarios en el sentido de una producción que va adicionando valor en términos sucesivos de, por ejemplo, producción, cosecha, elaboración, estiva, o bien los costos de venta, cuando estas producciones intermedias o finales trascienden a terceros. ¿Y cómo se evalúan estos costos? A sus costos variables de producción, recordando que como definición el costo variable de producción es aquel que de alguna manera es proporcional o sigue el camino o bien de la producción o bien de la comercialización. En términos totales, podemos decir que el costo variable es creciente, es decir, por ejemplo, si yo tengo un costo de cosecha de, no sé, 200 pesos la caja, si cosecho una caja son 200 pesos, si cosecho dos cajas son 400 pesos, tres cajas 600. Es decir, en términos totales es creciente, pero si lo analizamos en términos unitarios, el valor de cada caja como un costo típicamente variable, se comportan de manera más o menos constante. Entonces, bajo este sistema de costeo, vamos a agrupar los costos variables por un lado y los costos fijos por otro, y vamos a determinar lo que se denomina margen de contribución. O sea, el postulado teórico de este sistema es que considera como costo de producción únicamente los variables y a partir de la relación ventas-costo variable determina un margen de contribución. ¿Y qué es lo que es ese margen de contribución? Como bien dice la palabra, es un monto dinerario que puede ser medido en términos totales o en términos unitarios, que se utiliza para absorber el resto de la masa de costos o gastos. Costos fijos, ya sea de producción o costos fijos indirectos de administración, de financiamiento, etcétera, etcétera. Entonces, es un sistema de costeo que nos permite anticipar decisiones en el sentido de poder ver cuánto es el punto de equilibrio en unidades, cuánto es el punto de equilibrio en valores, etcétera. En definitiva, cuánto es el nivel de actividad o producción necesario que me permita absorber por lo menos la totalidad de costos fijos incurridos.
mucho más en una explotación agrícola, que vamos a ver que se comportan de alguna manera diferencial a lo que es la teoría clásica del costo variable. Si uno tiene que definir en términos de expresión el costo variable, es más o menos lo que están viendo en esta filmina. Vamos a tener los ingresos por ventas, menos los costos variables de producción, menos los costos variables de comercialización, nos van a dar como resultado un margen de contribución. Y ese margen de contribución, deducido los costos fijos de producción o de comercialización o de administración o de financiamiento, nos van a dar como resultado, en definitiva, la utilidad de la explotación, del emprendimiento, del establecimiento fabril, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo determinamos en su naturaleza variable, que es la parte de arriba que ustedes están viendo, hasta el margen de contribución? Bueno, los ingresos por venta no es otra cosa que el precio unitario de los productos que produzco y comercializo por la cantidad de esos productos. De la misma manera, los costos variables de producción son los costos unitarios, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del costo de la caja de cosecha por la cantidad de cajas cosechadas, o los costos variables de comercialización, la cantidad de unidades medidas en toneladas o en kilos por los kilómetros de flete recorrido. Básicamente se dan las variables recursos físicos y recursos monetarios, y a partir de ellos, o de la combinación de ellos, precio por cantidad o costos unitarios por cantidad, se determinan los ingresos por ventas totales, los costos variables de producción y los costos variables de comercialización. Y no siendo necesaria esta discriminación, naturalmente, porque el comportamiento de los costos es una masa de recursos que se sacrifican de manera indirecta, el tratamiento para los costos fijos de producción, de comercialización, de administración, de financiamiento, etc. La pregunta para cualquier administrador o gestor de un determinado negocio, que es lo que en definitiva, o para lo que en definitiva ustedes se están formando, es cómo hacemos para que esa línea que dice utilidad se maximice, o en el caso de que exista una coyuntura como la que está viviendo en la actualidad este tipo de producciones, o la industria olivícola en general, las pérdidas se minimicen. Y bueno, ahí vamos a tener que, hay un sinnúmero de variables controlables o incontrolables que influyen en los negocios. Desde la gestión de costos, un poco hemos desarrollado algunas planillas que vamos a compartir a continuación para cada una de estas líneas, o para la construcción de esta utilidad a partir de lo que a priori consideramos son las principales variables o premisas que afectan al negocio de la producción de aceitunas, en este caso para la elaboración de aceite de oliva. Entonces, la primera pregunta, ni más ni menos, ¿cómo maximizar la utilidad o minimizar las pérdidas a partir o utilizando parcialmente una pequeña herramienta de gestión? Y esta herramienta de gestión es el análisis de los costos de la explotación a través de un sistema que es la medición de estos costos de manera directa o de manera variable. Ahora, vuelvo acá. ¿Cómo maximizo la utilidad? Y bueno, me tengo que situar en cada uno de los componentes de esta ecuación de costos. ¿Qué puedo controlar y qué no puedo controlar? La primera línea del estado de resultado presentado en términos variables, como ustedes lo han apreciado ahí, es el aumento de los ingresos totales. O sea, ¿cómo aumento mis ingresos totales? Bueno, ¿y cómo aumento mis ingresos totales? Tengo dos variables, o el precio o la cantidad. Uno, ¿cómo modifico el precio? Bueno, como ustedes bien habrán apreciado en el módulo de economía, la única forma de modificar el precio de un producto es en la medida que más nos acercamos con agregado de valor al consumidor, de manera de hacer más inelástica la curva de demanda.
pero en la generalidad de este negocio de producción masivo, extensivo, etcétera, sobre todo en el mundo, bueno, digamos que más allá de esfuerzos significativos que hacen empresas en investigación, en desarrollo, en marketing, en packaging, etcétera, para hacer un poquito más inelástica la curva de demanda, lo concreto es que para la producción y la elaboración, que en general puede encarar un productor medio, es difícil poder modificar esta P denominada precio, porque nos viene dado, y sobre todo porque la Argentina es un productor, en términos de cantidad, marginal en el mundo. Lo que produce la Argentina en cantidades no es suficiente de ninguna manera para influir siquiera en términos porcentuales bajos en la ecuación de precios del mercado mundial de aceite de oliva. En definitiva, entonces, ¿qué nos queda? Y bueno, trabajar sobre la cantidad. ¿Y qué es lo que es la cantidad? Y la cantidad es la cantidad de kilos por hectárea a igualdad de costos de producción. Como conclusión, en la medida que más me alejo del consumidor en la curva de demanda, menos probabilidad de influir sobre el precio de los bienes comercializados. Entonces, para la generalidad de la producción primaria, ¿desde dónde comenzar este análisis? Si yo me paro en mayo o en junio y tengo que decidir sobre la masa de recursos a volcar o a invertir en una determinada explotación agrícola, la primera incógnita que se nos viene a la cabeza es decir, bueno, pero ¿cuál es el retorno de esta inversión olivícola? O ya sea de una nueva plantación o mucho peor aún, de inversiones que se encuentran enterradas y que el costo de oportunidad puede ser hasta el abandono, pero bajo ese no supuesto de abandono, me paro al inicio del ciclo agrícola y bueno, necesito saber a priori qué masa de recursos para una producción estimada o imaginada técnica en términos de cantidad puedo sacrificar sin descuidar mi ecuación de utilidad o de rentabilidad, no solamente con un criterio agronómico, con un criterio técnico. Entonces, ¿de dónde pueden surgir rápidamente un horizonte de precio? Entonces yo puse ahí para compartir con ustedes, a lo mejor algunos lo conocen, para los que no los conocen, estas dos páginas. Vamos a ver de qué se trata. Precio de aceite de oliva virgen y pullred.com. Esta es una página española, pullred.com, que hace las veces, para que ustedes entiendan, como la bolsa de comercio de Rosario en nuestros granos, digamos. Es el principal mercado de oferta y demanda, de oferta pública, si se quiere, por la cantidad que se transacciona y que cumplen las características de bienes bien comoditizados. Entonces, se puede consultar diariamente, tal cual en Rosario, el volumen de operaciones realizadas y a los precios realizados, analizando lo que pueden ser gráficos de la evolución, gráficos de densidad, es decir, la cantidad de volumen comercializado, y los precios medios de la última semana, de la semana anterior o del último mes. Veamos, por ejemplo, qué ocurrió en España. Esto se da en Jaén, una por ahí de la olivicultura masiva española, o una de las regiones de mayor producción, y podemos decir que en la última semana, fíjense los precios, para el aceite de oliva extra virgen, estamos hablando de un precio en euros que no llega a los $2.200, los $2.200 la tonelada. Esta es una herramienta de consulta porque se puede permanentemente consultar qué pasó la semana anterior y así sucesivamente en el tiempo. Hay bases de datos de los últimos 20 años. Lo que pasa es que no permite construir una evolución del último año o de los últimos 2 años, sino que hay que ir consultando semanalmente y construyendo la base. Para la consulta de una base más amplia está esta otra página que
recepta de Pool Red las operaciones que se realizan, por ejemplo, 1.590 toneladas en la última semana del 11 de abril al 17 de abril, y expresa los 2.175 euros por tonelada. Ahora, es una página esta que pueden verse, además de los precios de España, los precios de Italia, los precios de Grecia, los precios del aceite de oliva virgen, del lampante, además del extra virgen, etc. Entonces, acá sí bajando, podemos ver lo que ha sido la evolución desde noviembre del 2017 a marzo del 2020. Los precios se han destruido de 3.750 euros, acá está expresado en quintales, euros por quintal, 375 euros por quintal. O sea, 3.750 euros la tonelada en octubre del 2017, recorriendo el gráfico de precios, podemos hablar de un precio medio, si se quieren las operaciones, alrededor de los 2.800 euros, y a partir de ahí, con 2.800 euros, recuerden este número porque lo vamos a utilizar de testigo para un ejercicio en Excel, y a partir de ahí hoy se está comercializando, la última curva de esto data del mes anterior, en el orden, digamos, de los 2.200 euros la tonelada. Si uno quisiera analizar en perspectiva el negocio y a partir de una proyección de ingresos totales, básicamente, reitero, porque Argentina no es formadora de precios, y bueno, ¿en qué negocio estoy? Estoy en este negocio. Lamentablemente, en este negocio tenemos que bailar con estas variables. Entonces, esto es lo primero que yo quería presentarle, y a partir de esta información, ver un modelito de sensibilidad para decir, bueno, si esto vale el aceite de oliva, ¿cuánto puede valer mi kilo de aceitunas? Si decido, dando un pasito más en términos de valor agregado, arriesgar a un paso mayor de integración. Y eso es lo que vamos a presentar en la planilla que a continuación vamos a ver. Fíjense esta planilla. Si yo tuviera que decidir hoy cuál es el negocio de la elaboración de aceite de oliva y cuánto me va a quedar en términos teóricos, y como productor, además de decidir vender la aceituna, decidiera o iniciara el camino de ser elaborador de aceite, intentando dar un pasito más en términos de construcción de valor. Vamos a suponer una unidad de explotación en términos de premisa, ¿no? Eficiente, de 50 hectáreas, porque por lo menos en términos teóricos, entre 50 y 60 hectáreas, se optimiza la utilización de muchos recursos energéticos, de maquinarias, de recursos humanos indirectos, etcétera, etcétera. Entonces, por lo menos en términos teóricos, planteémonos este escenario: una explotación agrícola, olivícola, de un fundo de 50 hectáreas, con aceitunas destinadas a la elaboración de aceite de oliva, con un promedio alto, bien optimista, de 8.000 kilos por hectárea. Digo alto en términos promedios, más allá que algunos de ustedes deben estar diciendo, no, el conservador a lo mejor para este tipo de producciones, o es extremadamente optimista para esta otra explotación, simplemente a los fines metodológicos. Entonces, supongamos una explotación que produce 400.000 kilos de aceituna, de buena calidad y de buena sanidad, y varietalmente y organolépticamente aptas para obtener un rendimiento de materia grasa cercano al 16%. ¿Qué nos da eso? Bueno, alrededor de 64 toneladas de materia prima, aceite, que luego de mermas, desborres naturales de la industria, nos pueden dejar un neto disponible como productores elaboradores de 63 toneladas de aceite, a partir de 400.000 kilos de aceituna. ¿Cuánto vale eso? Bueno,
a partir de lo que vimos recién en Pullred o en la consulta de aceite, si uno tuviera que evaluarlo, hoy lo voy a desestacionalizar, entiéndanme, lo voy a desestacionalizar de los 2.200 euros. Si no, vamos a armar, por lo menos metodológicamente, un promedio de estos últimos, si se quiere, 2 años, como para poder medir el negocio en una perspectiva no tan de cortísimo plazo. Ya vamos a ver después qué pasa si vale 2.170 euros. Pero supongamos que la aceituna vale, que el aceite de oliva vale 2.600 euros. ¿Cuánto es para nuestra economía la relación euro-dólar? Bueno, es una relación de 1,11, o sea, estamos hablando de un valor de tonelada corregido en dólares a la relación de cambio de 2.886 dólares. Ahora, si yo soy elaborador de aceite y lo primero que quiero que hacer es exportar ese aceite, naturalmente por ser un jugador en el mercado internacional, con las premisas, los supuestos y las variables que afectan a este mercado internacional, pero priorizando, supongamos, la calidad del aceite argentino, lo primero que tengo que saber es que estamos sujetos a retenciones o derechos de exportación del 5%. Hay que ver luego de lo que puede resultar de estas políticas fiscales, de incentivos, etcétera, etcétera, en qué termina esto en las economías regionales. Pero supongamos que en términos teóricos, para plantearlo así, tenemos retenciones a las exportaciones o derecho de exportación del 5%. Y que a su vez tenemos un diferencial teórico de flete para competir con lo que puede hacer un aceite FOB España de alrededor de 135 dólares, de 135 dólares la tonelada. En definitiva, si yo quisiera exportar, tengo que pensar en un precio de exportación en mi fábrica, digamos, de FCA, de alrededor de los 2.600 dólares la tonelada. Ahora, supongamos que decido dar este paso de exportación. A estos 2.600 dólares no solamente le tengo que restar los 5% de exportación, sino que tengo que pensar alrededor, para hacerlo bien genérico, entre gastos de despacho, honorario, algún impuesto directo de la acreditación de las divisas de comercio exterior, etcétera, etcétera, controles de calidad, etcétera, análisis, alrededor del 4%, alrededor del 4%. Quiere decir que estamos hablando de una tonelada neta, si quisiera ser exportador, de 2.500 dólares, reitero, para un supuesto que en el mercado internacional la tonelada esté en 2.600 euros, situación que en la actualidad no ocurre, sino que en fines metodológicos estamos sensibilizando un poquito más. Entonces, ¿cuál es mi perspectiva de precio? Y alrededor de los 2.500 dólares la tonelada para esta cotización internacional de aceite. Quiere decir que si yo decidiera vender mis 63 toneladas de aceite producido, estaríamos hablando de un valor total en dólares de 157.813 dólares, que a un tipo de cambio del día de hoy oficial de 66 pesos por dólares, estamos hablando de 10 millones y medio, aproximadamente 10.400.000 pesos de facturación. Me falta un costo, naturalmente, que es el costo de la molienda, que me cobra la fábrica o el establecimiento elaborador por procesarme y ponerme a disposición el aceite. Bueno, ¿cuánto es este aceite y cuánto es ese costo? Y aproximadamente 80 dólares por tonelada de aceituna procesada. Es decir, que de los 10.415.000 pesos, debo restar sin IVA casi 2 millones de pesos de costo industrial o de costo fabril. En definitiva, la rentabilidad, en realidad esto no es rentabilidad, digamos, es la facturación de mi materia prima traducida en aceite
es de 8.303.000 pesos. Divide los kilogramos enviados a fábrica, estamos hablando de un neto de 20 pesos con 76 por kilo. Dividido por el tipo de cambio, estamos hablando de una aceituna promedio de 31 centavos de dólar la tonelada. Ese debiera ser mi escenario de construcción de valor, o por lo menos de decisiones. Y bueno, si medianamente en el corto plazo se ha comportado así el mercado, esperemos una expectativa de precio cercana a esto que le estoy diciendo. ¿Para qué? Para empezar a construir a partir de este techo nuestra estructura de costos. Dicho esto, vamos a ir a la segunda parte que tiene que ver ya con la estructura de costos variables que vamos a desarrollar en el último video de esta participación a continuación.